y no tengo derecho a opinar. Fue un señor que se llama, pero que no era presidente, José Raúl Mulino. Miren cómo hablaba en el 2016, cuando todo lo criticaba en las redes sociales, todo, hablaba de todo, porque ahí están las pruebas, a las pruebas me remito, y decía en el tuit que vamos a ver a continuación, la fuga de hoy, refiriéndose a una fuga que hubo en Panamá, agrava el escenario, alguien que tome el timón. Eso fue el 11 de febrero del 2016 a las 6:55 de la tarde. Entonces, hoy, ¿dónde está el señor presidente de la República de Panamá, que en el 2016 pedía que alguien agarrara el timón y decía que se había agravado la situación? Hoy el señor presidente anda por Grecia. ¿Cuáles serán los beneficios de ese viaje a Grecia para los panameños que hoy tienen hambre, no tienen trabajo, todo les ha subido, no tienen agua potable, como en Azuero? En fin, una serie de situaciones complejas. Ahora yo le pregunto, yo como ciudadano, haciendo el papel de Mulino en el 2016, porque él era igual que yo en el 2016, soy hoy día, un ciudadano. Ponga el tuit de nuevo, por favor, Miguel, porque yo voy a hacer la pregunta. Ahora, como ciudadano de a pie, como lo era él en el 2016, vamos con el tuit nuevamente, por favor. No me lo desaparezca, porque yo quiero hacer la siguiente pregunta, señoras y señores, aquí en Noticias 180 Minutos, cuando son las 6:18 minutos. La fuga del lunes agrava el escenario. Alguien que tome el timón. Álvaro Alvarado firma el tuit ese. Alguien que tome el timón. Porque hoy no hay capitán en este barco llamado Panamá, porque el capitán anda por Grecia. Entonces, ¿quién toma el timón? Es la interrogante que yo me hago. Así que una situación sumamente complicada y que agrava la crisis de inseguridad que se está viviendo en el país, porque hay una crisis en materia de inseguridad que está viviendo el panameño de a pie y a la cual la cual se la quieren achacar única y exclusivamente al crimen organizado, diciendo que se maten entre ellos, cosa que es bastante irresponsable hablar desde esa perspectiva. ¿Cuáles son los beneficios? Miren lo que dijo Sabrina Bacal en su reporte de hoy, en su columna de hoy, el mulino viajero, que sale en el diario el mulino que pasea, le puso Sabrina Bacal a ese reporte que sale hoy. Vamos a verlo, por favor. A Martín Torrijos le decían el muñeco que pasea, un apodo que mezclaba una popular muñeca de la época con la crítica a sus frecuentes viajes. 2 décadas después, José Raúl Mulino acumula 24 viajes internacionales en sus primeros 24 meses de gestión, exactamente un viaje por mes. Ricardo Martinelli promedió 1.6 viajes por mes, Torrijos 1.48 viajes mensuales. Juan Carlos Varela terminó con un promedio de 1.17 viajes por mes. Cortizo viajó menos por la pandemia, pero la discusión no debe centrarse solo en cuántas veces despega el avión presidencial, sino en qué aterriza en Panamá después de cada viaje. Mulino ha defendido sus viajes como una herramienta para atraer inversiones, incluso los comparó con los que hacía cuando era abogado y prometió que cada balboa invertido se multiplicaría en beneficios para Panamá. Pero con 24 viajes realizados aún no recuerdo un solo recuento detallado de esa multiplicación. Tomemos como ejemplo el viaje actual a Grecia.
Posidonia es la principal feria marítima del mundo y Panamá tiene razones de sobra para estar ahí. Antes de llegar a la presidencia, Mulino era abogado del sector marítimo. Por eso resulta inevitable preguntarse dónde termina su antigua actividad privada y dónde comienza su agenda pública. Nadie discute la importancia estratégica del sector marítimo para Panamá. Nuestra bandera sigue siendo la más grande del mundo, pero el desafío actual no parece ser simplemente atraer más barcos. En los últimos años, Panamá ha tenido que cancelar el registro de más de 650 embarcaciones vinculadas a sanciones internacionales y a la llamada flota oscura que transporta petróleo iraní, ruso y venezolano. Si de algo debería servir Posidonia es de fortalecer la credibilidad de una bandera sometida a creciente escrutinio internacional. En diciembre de 2024, unos de los buques de bandera panameña sancionados tenían una sociedad cuyo agente residente era hasta mayo de ese año la firma Mulino y Mulino, donde hoy ejercen como abogados los hijos del presidente. Ese precedente hace más legítimas las preguntas sobre quiénes integran las delegaciones oficiales. Si la presencia del Contralor en Brasil provocó todo un debate nacional, resulta difícil entender por qué la aparición de los hijos del presidente en algunos viajes ha recibido menos escrutinio. Por transparencia elemental, el gobierno debería explicar quiénes viajan, quién paga esos costos y qué beneficio concreto obtiene el país de cada participación. Pero parece que ni la claridad de objetivos, ni la austeridad, ni los beneficios concretos caracterizan la afición viajera del presidente. Y en estos tiempos resulta bastante inconveniente. Un país con desempleo de 2 dígitos, graves problemas de seguridad y servicios públicos, no está para que el presidente ande viajando a todo y con todos. Los viajes presidenciales no son paseos, son inversiones de recursos públicos que exigen rendición de cuentas y resultados concretos. Y como nada de eso se ha demostrado hasta ahora, me permito robarle el apodo al expresidente Torrijos. Claro está que nadie llamaría a Mulino un muñeco, a menos que esté hecho como Pinocho de madera pero chiricana. Hasta que la transparencia y los réditos de los viajes demuestren lo contrario, vamos a llamarlo el mulino que pasea. Bueno, yo saqué ayer una cuenta, una lista, y logré captar 22 viajes. 22 viajes del presidente Mulino fuera del territorio nacional. En el 2024, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Uruguay. En el 2025, Suiza, Vaticano, Uruguay, Perú, Colombia, España, Argentina, Paraguay, Brasil, Japón, Estados Unidos, Noruega, Brasil. En el 2026, Paraguay, Suiza, Costa Rica, Grecia, pero la prensa tiene otro registro, 2 viajes más, o sea, 24 viajes, un viaje por mes, más de un viaje por mes, porque no hemos concluido el periodo, el año número 2, para tener 24 meses completos. No sabemos si de aquí al 30 de junio irá de viaje 1, 2 o 3 o 5 veces. Así que por ahora lleva más de un viaje por mes el presidente de la República. Y le pregunto yo a la ciudadanía, ¿cuántos viajes ha realizado a Chitré el presidente Mulino? Herrera, a Los Santos, a Chiriquí, a Coclé, a Veraguas, a Colón, a Darién. ¿Cuántas veces ha ido el presidente de la República? A las comarcas, a La Chorrera, Panamá Oeste. ¿Cuántos viajes ha hecho el presidente a Panamá Oeste? A San Miguelito, ¿cuántas veces ha ido el presidente de la República? En 2 años de gobierno.
Se me queda Veraguas. ¿Cuántas veces ha ido a Veraguas? Coclé, ya lo dije. ¿Cuántas veces? Yo creo que no ha realizado 24 visitas al interior del país en 2 años. Bueno, ya tiene 24 viajes fuera del país. Y la gran interrogante, ¿esto en cuántos empleos? ¿Esto en cuántos empleos se ha traducido para los panameños? ¿Cuál ha sido el gran beneficio hoy, 2 años después, en 24 salidas del país para los panameños que en este momento andan tratando de ver cómo llevan una micha de pan a esta hora de la mañana a su casa? ¿Cuáles han sido? ¿Y cuánto ha sido el costo de todos esos viajes con esas delegaciones faraónicas que muchas veces viajan acompañando al señor José Raúl Mulino? Dejo esas preguntas allí, que son las preguntas que se hace el pueblo panameño y que no se hacen los jueves en las conferencias de prensa del señor José Raúl Mulino, calificado por Sabrina Bacal como el mulino que pasea. Ingeniero Blandón, buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y yo no he dicho que viajar sea malo en la figura de un presidente de la República, pero debemos obtener beneficios de esos viajes, o simple y sencillamente es un paseo, así de sencillo. Mire, ayer, desde hace un par de días, he estado estudiando lo que está ocurriendo afuera, lo que ocurre en el país, con cifras. Tengo por costumbre ser una persona estudiosa. Pero ayer me estaba leyendo la encíclica papal de León XIV, que se la quiero recomendar. Una encíclica escrita el 15 de mayo de este año y publicada el 26 de mayo. Es una encíclica que encierra el pensamiento de su antecesor Luis XIII, en la que, haciendo un análisis del tiempo, de la historia y de la humanidad, él hace una fuerte crítica a la inteligencia artificial, sí, a la manipulación de la información y a la necesidad de poner a este instrumento que es la inteligencia artificial bajo estricto control humano. Y se lo utilizaron para eso. Pero mientras estaba leyendo eso, escuché la intervención de la ministra Montalvo sobre lo que estaba ocurriendo y las noticias que ustedes estaban dando sobre lo que estaba ocurriendo en la cárcel. Entonces vino a mi memoria el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Te he leído 100 años de soledad, me imagino. Entonces, solo me quedó hacer una comparación sencilla. Parecemos un Macondo. En el realismo mágico uno no sabe cuándo está dentro de la realidad y cuándo está dentro de la ficción. Fíjese, varias cosas con la opinión pública. A mí no me preocupa tanto los viajes del presidente al extranjero. Creo que el presidente de la República, de cualquier país, es su mejor representante ante la esfera global. Cuán rentables sean esos viajes es otra cosa. Y es una responsabilidad del gobierno informarnos a nosotros. Y nosotros informarnos de eso. Pero aquí entre usted y yo, ¿usted ha ido a Grecia? No. No, bueno. Entonces no se ha perdido una gran cosa. Grecia es Grecia, y ha estado en Grecia y las playas. Igual que la historia. Italia. Esos son países hermosos, España. Hay un poquito de esencia en todo esto. Pero bueno, fíjense, le voy a dar 4 cosas que están ocurriendo en términos de comunicación, en las que los panameños o no hemos sido informados, o hemos sido desinformados, o quienes tenían que dar la información no tenían la información. Primero, usted se acuerda del apagón que se dio
en el lunes lunes de la semana antepasado. pasada. Y el caos que creó en la ciudad. El caos, porque eso era un caos. 4 horas y media de apagón en la ciudad, en el área metropolitana. Hablo del área metropolitana y creo San Miguelito, porque en la ciudad de Panamá es una cosa, de San Miguelito otra, en fin. Y nosotros todavía a esta altura no tenemos una sola versión de qué pasó. Porque hubo varios apagones, y siguen los apagones, ¿ah? Yo tengo una información bastante detallada, pero eso lo podemos hablar más tarde. El otro tema que nosotros no sabemos de verdad es cuál es el estado real de la economía. Ayer salió una publicación del expresidente Ricardo Martinelli sobre este tema. Serios cuestionamientos sobre ese tema. Y independientemente de que usted sea pro o no Martinelli, eso es independientemente, uno mira estas cosas con el espíritu de tener información sobre lo que está ocurriendo y una opinión sensata sobre eso. Una norma de juicio siempre es un argumento vale por él mismo, a diferencia de una información que depende de quién se la dé. De la fuente. Entonces, en el plano de la electricidad y de los fenómenos que están ocurriendo, no tenemos una información clara. No la tenemos. En materia de economía, no tenemos una información clara acerca de las finanzas de este país. No la tenemos. El que la tenga, que la explique, pues. ¿Cuánto tenemos que pagar de la deuda a corto plazo este año? ¿Cuánta plata tenemos disponible? ¿Cuánto dinero vamos a sacar al mercado? El gasto presupuestario está siendo controlado más por la vía de las inversiones que por la vía del gasto. Y esto es un peligro. Esto lo advierte Moody en su informe. Yo quiero que se lo lean completo, ¿eh? No solamente del potencial que tiene la minería, sino del peligro que significa seguir contrayendo la inversión. Y tercero, ¿cuántos de ustedes saben de verdad el efecto de las nuevas leyes que hemos pasado y las que intentamos pasar? ¿En qué efectos tendrán en la generación de empleo? ¿Cuántos ustedes conocen de verdad qué está pasando con la generación de empleo? ¿Y cuánto se está realmente presupuestando efectivamente? ¿Por qué esa intención de querer comprar 240 millones de dólares en computadoras cuando lo que tenemos en crisis es la educación? Dice que le hemos dado más relevancia al problema de la señora rectora de Chiriquí, que no voy a entrar a discutir el tema todavía, pero ese tema ha llevado más, porque ahí están los pros y los contras, que los problemas estos que yo le estoy mencionando, que son los que nos afectan a todos. El problema del agua es un tema central. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que estamos en el proceso de entrar en un ciclo de bajo nivel de agua. Esto va a afectar al sector agropecuario. Entonces estamos en un ciclo también de grandes cambios en la sociedad y de grandes peligros que se ciernen sobre nosotros. ¿Quién de nosotros nos ha explicado de verdad lo que está pasando con la vía acuática? Entonces, los temas centrales del país no están en la discusión. Estamos ahora concentrados, le aseguro, que ahora vamos a concentrarnos en quién va a ser el nuevo presidente de la Asamblea. Ese va a ser el tema central, ¿eh? Y después veremos otras cosas. Cómo nos empujan una agenda manipulada. Y ahí toma importancia lo que yo le estaba diciendo del Papa actual. Fíjese que, a diferencia de estas discusiones que estamos teniendo aquí, normalmente lo que se está teniendo son informantes que tienen teoría, 3 teorías. Una, no te ataco y eso tiene un costo. Sí te ataco y para quitarte eso tiene otro costo. Y sí te defiendo, pero no uso tu nombre. Entonces, los informantes son desinformadores profesionales. Y la realidad escapa del análisis. Usted mencionó algunas áreas que el presidente debiera visitar. Yo creo que una de las áreas prioritarias que él debe visitar, para tener una idea de la economía, y invito al ministro de Economía y Finanzas, es que vaya e invite al presidente y camine Veracruz. Pero que primero entre Panamá Pacífico,
vea lo que se hizo, lo que hicimos los panameños en Panamá Pacífico, y vea lo que no hemos hecho para nosotros los panameños en la vía Veracruz, vayan desde el puente y se metan por atrás, para que vean los problemas que tenemos ahí. Eso lo pone en contacto con la realidad. Entonces estamos más preocupados por las que piensen las empresas evaluadoras de riesgo que por lo que piense la ciudadanía panameña. Ustedes recordarán en el año 2008, aquella crisis financiera, que dicho sea de paso, no nos tocó a Panamá porque los bancos panameños fueron mucho más responsables en el otorgamiento del crédito, y tienen que ser responsables, que lo que fueron en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan los análisis que había de Goldman Sachs? Todo era una belleza. Y 6 meses después de la emisión de esos informes, mírenlos, el mundo estalló en una de las más profundas crisis financieras. ¿Y quién la pagó? Los pobres. Porque este sistema está hecho para que si hay platos rotos, los paguen los pobres. Los paguemos todos nosotros los pobres. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto va a ser el costo de la energía a partir del 1 de julio? Ni idea. Ni quiero saber. Sé que va a ser más cara. Wow. Entonces, estas son las cosas que no estamos discutiendo. Y al no estar discutiendo, estamos metidos en lo que yo llamo el realismo mágico de 100 años de soledad, ¿no? La verdad y la mentira. Da igual tener verdad que mentira. Y en la realidad, observe este costo. El presidente de Bolivia, observa la crisis de Bolivia, que ya le da un seguimiento detallado. Hoy renuncia al ministro de Defensa del gobierno del señor Paz. Y la ministra de Educación también presentó su renuncia en Bolivia. ¿Por qué? Hay una crisis estructural que lleva un mes y el presidente se está cayendo. Y nosotros salimos a defender la democracia de Bolivia sin entender las medidas que el presidente tomó, ignorando que Bolivia es un país poliétnico y su mayoría es indígena. ¿Y usted cómo quiere que presen los indígenas? Como indígenas, pues. ¿Cómo van a pensar? ¿No? ¿Cómo vamos a pensar los herranos? Como suizo. Como herranos. Entonces, esta mezcla peligrosa que estamos teniendo, me llamó la atención fue lo que pasó en la cárcel. Porque no fue que se ocuparon 10, se ocuparon 3, no. Cualquiera que sea la cifra, yo no sé exactamente qué pasó. Primero no entiendo qué fue lo que pasó, a qué se debió este motín y cómo salieron. No entiendo cómo era el funcionamiento y cómo se demoraron en dar una cifra de cuántos habían salido. Y fíjate las consecuencias de esto. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, emitió anoche una comunicación a su ministro de Seguridad ordenando medidas de seguridad en la frontera con Panamá por la fuga de la carga masiva, dice ella. Entonces aquí viene la primera fase de factura. Claro. Entonces, frente a un evento como esto, ¿quién maneja el timón aquí en este momento? Esto está precedido de una campaña que se dirigió, esa es la palabra que uso, una campaña mediática que se dirigió contra el director de la Policía Nacional. Entonces yo tengo el derecho a pensar que algo más serio está pasando. Sí, yo estoy claro que aquí hay elementos en este momento que han diseñado una campaña para hacerle daño al director de la policía, Jaime Fernández. ¿Está montada? Y usted ha visto que el ministro de Seguridad no aparece por ningún lado cuando suceden este tipo de situaciones. ¿Usted lo vio en la cárcel La Joyita dirigiendo la operación? Sí. No tenemos visiblemente un ministro de Seguridad. Un hombre que supuestamente es de tropa, es tropero, dirigía tropa, pero ahora parece que el saco y la corbata le han cambiado su manera de pensar. Bueno, el ministro de Seguridad es un hombre como militar, es tropero, es un hombre que está acostumbrado a dirigir sus propias las tropas, dar pecho. Lo que me llama la atención es esto que está pasando ahora. Ocurre en el momento que la República de Panamá, Álvaro Lisbeca, tiene que tomar
decisiones estratégicas a casi prácticamente en la terminación del tercer año. Si lo que no hacemos nosotros en junio y julio, ¿de cuál es la discusión que viene de este mes? ¿Quién va a ser presidente de la Asamblea? Porque pretenden creer que controlando la Asamblea controlan el país. Y ahí pueden pasar las leyes que quieran pasar. Entonces es una preocupación ridícula, porque al final del día, Álvaro, la gente de Azuero tiene agua. No. La gente de San Miguelito le recogen la basura. La gente de Veracruz tiene agua, tiene luz. Camino ese está vuelto un desastre. La gente de Colón. Tenemos el problema de Canal. Nosotros, por ejemplo, en la votación de la Junta Directiva del Canal, ¿usted tiene alguna idea de cómo fue la votación? Nadie sabe lo que pasó. Entonces se ha convertido... Ni quiénes eran los candidatos. Sí, ¿no? Y ahí hubo votaciones. Me informan a mí que hubo 3, 4 votaciones. Al final salió una tremenda ingeniera para dirigirla. Gracias a Dios. Pero independientemente de eso, estas son informaciones que le interesan a este pueblo, pero a nosotros nos tienen abarrotado de información que no tiene ningún valor y que está fundamentada en mentiras, en manipulación. Y es a esto lo que se refiere el Papa cuando habla del peligro de utilizar las redes sociales, la inteligencia artificial. Somos víctimas de algoritmos que nos intentan decir cómo actuar, y este es convertirnos en robots. Tienen que pensar, claro. Por eso que esos programas como el suyo se convierten en programas peligrosos, porque usted lo que quiere es que la gente aprenda a pensar, independientemente de que piense diferente a nosotros. Pero hay tantas cosas que pensar en el Panamá de hoy, ¿no es así? Por ejemplo, ¿usted cree que es digno que Panamá esté discutiendo hoy si debe de hacer 243 millones de dólares en laptop? Y no estamos discutiendo la necesidad de una reforma de carácter estructural en la educación. En la educación superior y en la educación inferior. Y en la inferior parte por la necesidad de tener preescolares. No tenemos esa concepción. Entonces estamos partiendo al revés. Es correcto. Estamos creyendo que la inteligencia artificial nos puede resolver. Yo le quiero invitar a la señora ministra y a sus directores a que se lean la encíclica del Papa. ¿Usted cree que ella va a hacer eso? Ella está Porque preocupada por otras cosas. Ella está preocupada por otras cosas que no tienen... Pero espérese, usted me confundió. ¿Ah? Porque no leo, porque... No es que eso no es de su incumbencia ni le importa. Ella está en otras cosas. Pero a mí sí me importa, porque ¿qué me importa a mí, por ejemplo? Fíjese que aquí van a salir ahora los que van a plantear la necesidad de tener una supercárcel tipo Salvador. Ya, hay que hacer una supercárcel, porque hay que tener presos a los presos. ¿No sé? Y no tenemos una política preventiva del delito. Para eso necesitamos una política anticorrupción, una política de poner los mejores cuadros donde tengo que resolver problemas. Yo necesito a alguien que sepa de educación para ver esto, de educación, de salud para que vea lo de salud, agricultura. Yo necesito gente que sepa de desarrollo para encarrilar este país. Entonces nos hemos reducido a quedar en manos de influencers que utilizan la inteligencia artificial como un elemento de manipulación para que usted no piense. Y ese es peligro, ese es el peligro que yo usted tiene que pensar. Mire lo que le he puesto aquí. Dígame de estas cosas. ¿Usted sabe qué pasó de verdad en el sector eléctrico? ¿Usted sabe de verdad qué pasó ahí en una fuga masiva? ¿Cómo se generó esto? ¿Usted sabe de qué está pasando en las cárceles? ¿Usted sabe lo que está pasando en Veracruz? ¿Usted sabe lo que está pasando en San Miguelito o en Colón, por ejemplo? En Azuero. ¿Por qué quieren destinar ahora 60 millones a una cárcel? Y 80. No destinan 80 y no destinan los 25 y 17 millones que necesita el Rey y los Santos para sus plantas. ¿Ves lo que quiere decir? Sí. Estamos... Prioridades, ¿dónde están? ¿Dónde están las prioridades? No existen las prioridades. Aquí, entonces, tenemos el peligro de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo cierro esta intervención con esto.
resumiendo lo que dije hace un momento, el presidente José Raúl Mulino suma ya 24 viajes al exterior en 23 meses de gobierno. Que repito, no critico los viajes siempre que tengamos beneficios. Ante esta realidad surgen algunas preguntas que muchos panameños podrían hacerse. ¿Cuántas veces ha visitado el presidente las provincias y comarcas de nuestro país para conocer de primera mano las necesidades de sus habitantes? ¿Cuántas visitas ha realizado a Herrera y Los Santos durante el último año en medio de la crisis de agua potable que afecta a miles de familias, para conversar con ellos, para ver las potabilizadoras, los ríos? ¿Cuántas veces ha recorrido las comarcas indígenas para observar directamente las condiciones en que viven nuestros pueblos originarios, los niños, las mujeres, los hombres, y escuchar sus preocupaciones? No que me cuenten. ¿Cuántas reuniones ha sostenido con los productores nacionales en sus áreas, en sus fincas y comunidades para conocer sus problemas, desafíos y necesidades? ¿Cuántas veces ha visitado hospitales, policlínicas, centros de salud para escuchar de los propios usuarios del sistema, los pacientes, las dificultades que enfrentan día a día? ¿Cuántas veces ha recorrido las calles, veredas y comunidades donde la inseguridad forma parte de la rutina para comprender el temor con que viven muchos panameños? ¿Cuántas veces ha visitado Merca Panamá para conocer el precio real de los productos que consumen las familias panameñas y rodearse allí del pueblo panameño que votó por él? Porque yo recuerdo en Merca, cuando yo iba en campaña, muchos gritaban cuando me veían: Martinelli Mulino, Mulino Martinelli. Y hoy esos que gritaban se me acercan con la cabeza agachada para decirme: esto anda mal. ¿Cuántas veces ha entrado a un supermercado, señor presidente, para verificar personalmente cuánto cuesta hoy la canasta básica familiar? Son preguntas válidas que nacen de una preocupación legítima que quienes gobiernan mantengan contacto permanente con la realidad que viven los ciudadanos a quienes sirven. Solo por preguntar, digo esto, o sea, no vayan a tomarlo a mal ahora, señoras y señores, pero para mí es más importante un presidente haciendo esto en los días en que está en Panamá que un viaje a Grecia. ¿Qué es lo que hay en Grecia? Yo nunca he ido. Playa, están los monumentos. Las islas más hermosas. Las islas, el Mediterráneo. el mar, el Mediterráneo. Lo que pasa es que aquí está como medio envidioso esto. Las islas más hermosas. Se come comida mediterránea. En el Mediterráneo, están enfrente a Grecia. Corvina, además, cuando te miras así, te está viendo el Partenón, está viendo la escultura. Eso no es chitré, ¿eh? No, el Agallito. Yo fui al Agallito. No, para el Agallito con eso. No. Yo tuve el sábado en el Agallito. Se parece bastante y ahí a Grecia. Ahí hay ciertamente un problema de un evento marítimo que a nosotros nos interesa. Claro. Y que tendríamos yo lo que me pregunto es por qué una delegación del tipo que tiene el presidente allá. ¿Cuántos? No, ¿y qué tiene? Por ejemplo, ¿qué hace el presidente de nosotros, de la Junta Directiva del Canal allá? Si el problema del Canal de Panamá, su uso está determinado por otras políticas. Una cosa es la bandera panameña. Claro. Que es tema de la Autoridad Marítima de Panamá. Y otra cosa es el Canal de Panamá. Que no tiene vela en ese entierro. Él no tiene nada que ver ahí. Pero está. Sí, entonces yo lo que digo es que la importancia de Grecia, yo no la subestimo, yo tengo, esa es la sede Grecia, su bandera preferida es Panamá, que está bajo serios cuestionamientos en este momento. Entonces nos enfrentamos a que estas cosas no se explican bien. Y entonces, ¿qué está celebrando esto en la mente del ciudadano panameño, Álvaro? La división y la fragmentación, que no la necesitamos en este momento porque necesitamos abordar temas centrales. Eso es lo que estoy planteando. Aquí